Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, hay una palabra que Dios puso en mi corazón y la he dividido en dos partes. Y hoy día vamos a desarrollar la segunda parte, pero sí vamos a resumir lo que hablamos el domingo pasado. Vamos a la palabra. Romanos 8:28 es un texto conocido por todos. Dice la palabra, ayúdeme a predicar. Y sabemos que a los que aman, ¿a quién? ¿Aman a quién? Aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelva a leerlo conmigo. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cierra sus ojos, oramos por esta palabra. Señor, te damos tantas gracias por estar en este lugar. Te quiero rogar y pedir que conforme a tu voluntad usted pueda usar mi vida, guiado por el Espíritu Santo, para compartir la palabra de Dios. Tu palabra no vuelve vacía. Nosotros los seres humanos tenemos errores, defectos, pero creo que tu palabra siempre traerá cambio a nosotros. Tu palabra llegará siempre en el momento oportuno, apropiado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque usted no se equivoca. Usted siempre llegará justo en el momento apropiado a nuestras vidas. Usa mi vida, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y usted dice, amén. Le damos una ofrenda de aplausos a la palabra de Dios. Den una ofrenda de aplauso a la palabra del Señor. Estimados hermanos, yo quiero compartir con ustedes la palabra de hoy, la segunda parte de este tema que se llama, diga conmigo, viviendo la palabra. Diga conmigo, tengo que vivir la palabra. Una cosa es diferente, hermano, como hablábamos la semana pasada. Una cosa es saber de la Biblia y otra cosa es intentar vivir la palabra. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos que intentar vivir la palabra. Y el libro de Romanos, voy a hacer un resumen de lo que el libro de Romanos nos enseña en el capítulo número 8. Primero, ¿quién escribe esta carta? Diga conmigo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta, el libro de Romanos. Y ¿sabes qué, hermano? En esta parte es muy importante meditar en esto, porque si tú vas a tu Biblia, como yo le hacía mirar en su Biblia, el encabezado del capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu. ¿Cuántos saben que tenemos que vivir en el Espíritu? Y el apóstol Pablo, en el capítulo número 8, está hablando y está diciendo que usted, que yo, que él, siendo un hombre, tenía luchas con su propio cuerpo, con su carnalidad. ¿Cuántos saben que esa lucha la vamos a tener hasta que vamos a partir de esta tierra? Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que vivir una vida espiritual, una vida con el Espíritu Santo. Y yo lo explicaba la semana pasada, no es que usted viene y usted cree, algunos creen que el Espíritu Santo está aquí. Cuando tú vienes a la iglesia y tú sales de la iglesia, piensas que el Espíritu Santo ya no está. No es así. Una vez que una persona realmente le entregó su vida y su corazón a Jesús, el Espíritu Santo está. Porque Jesús dijo, les dejaré al Espíritu Santo que estará todos los días con ustedes. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando usted esté pasando un momento de aflicción y diga, nadie me vino a ver, estoy solo, estoy sola, usted no puede decir eso. Yo no puedo decir eso, porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos están aquí? Es lindo sentirse acompañado por alguien, pero lo mejor es que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesucristo? El Señor está con nosotros. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, voy a ir rápido, Romanos 8:5 dice la palabra, porque los que son
de la carne, Romanos 8:5, la palabra de Dios dice ahí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu de las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están acá? Y yo la semana pasada le hacía tocarse esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos carne. No le voy a invitar a que se toque otras áreas. Pero estamos en un cuerpo que cuando algo pasa nos dolemos. ¿Se acuerda? Lo dijimos la semana pasada que nuestro Señor, nuestro Maestro, fue a la cruz. Él fue crucificado, fue golpeado. De hecho, hoy día celebramos la Cena del Señor y estamos recordando su sacrificio, cómo Él se entregó por nosotros. Entonces, por eso después dice la palabra, vamos a buscarlo, Juan 16:33. Por eso Jesús nos dice a nosotros, y le dijo a los discípulos, Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro cuerpo, nuestra carne, sufre aflicciones. Pasamos momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado momentos difíciles en la vida? ¿Te has dolido? ¿Te ha dañado alguna vez algo que ha pasado? Sí, todos, en algún momento de la vida. Por eso Jesús dice, en mí ustedes van a tener paz. ¿Por qué? Porque Jesús está explicando de que el ser humano, como están entre esa lucha de la carne y del espíritu, hay muchas cosas que nos duelen. Las injusticias, un maltrato, un comentario, una injusticia, hay cosas que nos duelen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? Entonces, el texto más conocido, yo les decía a ustedes, el texto más conocido de la palabra es Juan 3:16. ¿Lo conoce? ¿Conoce Juan 3:16? ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está aquí? Entonces, ese es un texto muy conocido. Pero ¿sabía usted? Yo lo decía la semana pasada, el segundo texto más conocido del pueblo cristiano es Romanos, búsquelo por favor, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28, que dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando usted ve que alguien está pasando un momento difícil, y usted le envía el texto o le dice la palabra, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo le ayudan a bien. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con este texto. Como yo le decía, cuando usted saca un texto fuera del contexto o quiere acomodar un texto a su manera, estamos usando un texto fuera del contexto y sería un pretexto. ¿Cuántos están aquí? Porque al final vamos a entender esto con más claridad. Porque no todas las cosas me ayudan a bien. ¿Cuántos están aquí? No todo me va a ayudar a bien. ¿Y en qué depende de esto? Si yo vivo en el espíritu o vivo gobernado por la carne. ¿Cuántos están acá? Porque el que vive en el espíritu está intentando vivir conforme a los principios de la palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿Puede decir amén? Pero el que está siendo gobernado por la carne, ¿qué significa ser gobernado por la carne? Una persona que es gobernada por la carne no le rinde cuenta a nadie. Una persona gobernada por la carne es una persona que vive su vida como quiere. Y Dios no es algo importante para esa persona. ¿Está aquí? Entonces el apóstol Pablo, estimados hermanos, es importante que yo pueda tomarme este tiempo y aclarar todo esto con usted, que el apóstol Pablo está aclarando esto en Romanos 8, la lucha que vive el hombre en su carne, intentando ser espiritual. ¿Cómo vamos a ser espiritual? Cuando Jesús gobierna nuestras vidas. De lo contrario, si Jesús no gobierna nuestra vida, toda decisión que nosotros vamos a tomar, toda acción que vamos a hacer,
Todo paso que vamos a dar, ¿lo hacemos guiado por el Espíritu Santo de Dios o lo hacemos gobernado por nuestra carnalidad? ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Hasta un trabajo, escuche, hasta un trabajo. Alguien que quede sin trabajo puede decir, bueno, estoy sin trabajo, ¿qué hago? Tengo familia, tengo que sacar adelante a mi familia, ¿qué hago? Y quizás alguno puede decir, bueno, en el norte del país hay mejores salarios, me voy al norte. Pero cuidado, porque por un mejor salario puedes perder a tu familia, puedes perder a tus hijos, puedes perder tu vida con Dios, tu comunión con tus hermanos, por tomar una decisión gobernada por la carne y no porque el Espíritu Santo de Dios te ha dicho que lo tienes que hacer. ¿Cuántos me van entendiendo y me dicen amén? ¿Está aquí? Ahora yo quiero decirles algo. La Biblia dice en el Salmo 23:4, Dios nos dio una palabra a nosotros como iglesia. ¿Cuál es la palabra del Salmo 23, versículo 4? Dios nos dio una palabra. La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. ¿Cuántos creen esa promesa de la palabra? ¿Cuántos creen que a pesar de lo que usted esté viviendo, el Señor está con nosotros? Es una promesa de la palabra. Por eso estamos hoy día hablando, viviendo la palabra. Cuando usted esté atravesando el momento que esté pasando, usted se tiene que tomar de la palabra. ¿Cuántos están aquí? Uno no se toma de la circunstancia, uno se toma de las promesas de la palabra de Dios. ¿Está aquí? ¿Puede decir amén? Y Dios nos dio una palabra a nosotros, como iglesia. El Señor nos dio una palabra, tú estarás conmigo. Dile a quien está a tu lado, Dios está contigo. Y eso es lo que te tiene que interesar, es que Dios está contigo, pero tienes que creer esa palabra. Y para comenzar esta segunda parte, hice un panorama general de lo que vimos la semana pasada. Para comenzar esta segunda parte, hoy día estamos viendo la segunda parte de vivir ¿cómo? Vivir la palabra, ¿cierto? Escuche, quiero que preste mucha atención porque lo que voy a compartir y cómo voy a comenzar esta segunda parte es por una historia. Yo no sé si usted ha podido escuchar, hay una radio cristiana que se llama CBC La Voz. ¿Cuántos algún momento han escuchado esa radio? Es una radio cristiana muy buena. Y hace un tiempo atrás yo pude leer un artículo que tiene relación con lo que voy a compartir ahora. Y en este artículo decía lo siguiente, quiero que presten mucha atención. Estaban dos hombres conversando. Había un hombre que era ateo. ¿Qué pasa con el ateo? ¿El ateo cree la palabra o no cree la palabra? El ateo no cree la palabra. Pero por otro lado había un cristiano. Y el ateo comenzó un diálogo con el cristiano. Y le dijo, mira, te quiero decir algo a ti. Porque tú eres una persona que supuestamente predica la palabra. Y le comenzó a decir el ateo, pero ¿sabes qué? Yo te he observado mucho. ¿Cuántos saben de que hay personas que nos observan? Y no solamente observan al pastor, también te observan a ti, a donde usted se mueve. ¿Cuántos están aquí? Y el ateo le dijo, mira, yo te he observado mucho y he visto que no eres una persona tan comprometida. Y él le decía, tengo la convicción de que tú eres de aquellas personas que ni siquiera da un peso para tu iglesia. Escuche, el ateo le decía eso. Estoy seguro de que tú ni siquiera has aportado para las misiones. Y estoy convencido que ni siquiera estás al tanto de cuál es el último proyecto que viene para tu iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo se sentiría usted que alguien que no tiene conocimiento de la palabra le comienza a decir todas esas cosas? Lo más terrible es cuando lo que le están diciendo es la pura y santa verdad. ¿Está aquí o no está aquí? Hermanos, alguien dijo por ahí,
la mejor Biblia que algunos van a leer en algún momento será nuestra propia vida. ¿Cuántos están aquí? Y a mí me llama mucho la atención porque a mí, como uno es un pastor, como que yo todo lo que uno hace es cuestionado, pero los ojos de las personas están sobre todo nosotros. ¿Cuántos están aquí? En cada área donde usted se mueva, los ojos de las personas nos observan. Y más allá, el ojo de Dios nos observa y sabe qué tan grado de compromiso tengo yo con Dios y sobre todo con los principios de la palabra. ¿Cuántos están aquí? Porque los principios de la palabra no cambian. ¿Cuántos están acá? Esté como usted en su condición o vida, los principios de la palabra no cambiarán. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Y la Biblia dice, sean hacedores de la palabra, ¿sí o no? Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces lo primero que yo quiero enseñar hoy día, hermanos, vamos a la Biblia, porque todo está en la Escritura. Tranquilo, porque esto viene suave. Quédese tranquilo. Esta segunda parte viene suavecita. Así que quédese tranquilo. Con la pura ilustración quedamos un poco tiritones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4. Dice así la Biblia. Mire que es importante vivir la palabra. Dice así, el cual dice ahí ¿quién nos consuela? ¿Quién nos consuela? ¿Qué dice la Biblia? El cual nos consuela, es decir, el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por... Esto parece un trabalengua, pero la palabra de Dios está diciendo esto. Dios tiene, míreme para acá por favor, preste mucha atención. Dios tiene poder ¿para qué? Diga conmigo, para consolarnos. Dios tiene poder para consolarte. Pero ¿por qué Dios quiere consolarte? Dios nos quiere consolar a nosotros para que nosotros con esa paz, con esa gracia que Dios nos da, nosotros podamos consolar ¿a quién? A otros. ¿Cuántos están aquí? Entonces lo primero que yo quiero hablar de esta palabra que estamos hablando hoy día, vivir la palabra, número 1, si lo quiere anotar, ¿cómo darás si nunca has recibido? ¿Cómo vas a entregar consuelo si cuando tú y yo pasamos prueba, quieres pasar la prueba solo o sola y no quieres que Dios intervenga en lo que estás pasando? ¿Cuántos están aquí y me van entendiendo? La Biblia dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es Él. Pero muchos, cuando pasan por el valle de la sombra o de la muerte, el momento difícil de su vida, se aíslan. Déjenme solo o déjenme sola. No quiero que nadie me ayude. Pero la Biblia dice que Él nos consuela. Entonces, al recibir el consuelo de Dios, al recibir a Dios en tu vida, cuando estás en el momento difícil, estás pidiendo que su palabra venga. ¿Cuántos saben que la palabra llega justo en el momento apropiado? ¿Cuántos en un momento difícil recibieron una palabra? Hermano, por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos está diciendo qué importante es vivir en el Espíritu. Porque cuando tú vives en el Espíritu, cuando estés pasando momentos difíciles, va a venir una palabra. Viene una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo he pasado muchos momentos difíciles. Fuera de Cristo obviamente era más difícil. Pero en Cristo siempre tendremos la consolación que viene de parte de Dios. Por eso es importante este punto. ¿Cómo darás si nunca has recibido? Hay que darle lugar a Dios cuando uno está pasando un momento difícil. ¿Está aquí? ¿Puedes decir amén? ¿Cómo entregar algo que nunca has podido experimentar? Y por eso es importante
y es necesaria las pruebas. ¿A usted le gusta pasar por pruebas? Diga conmigo no. No nos gusta pasar por pruebas, pero las pruebas son necesarias. Las aflicciones son necesarias. Por eso la Biblia dice que Él nos consuela. Sobre todo nosotros, los hijos de Dios, nos consuela para que nosotros podamos consolar a otro. Y es muy importante esta palabra, porque cuando preparaba este mensaje decía, hay muchas personas que quieren entregar algo que no lo tienen, porque no lo han recibido. Y ¿sabes qué? Me ponía a pensar en este siguiente ejemplo práctico. Es como cuando el sacerdote ve un matrimonio con problemas. ¿Qué hace un sacerdote cuando ve un matrimonio con problemas? Trata de dar un consejo. Pero muchas veces el sacerdote no sabe de lo que es una vida de pareja. ¿Está aquí o no? ¿Cómo va a entregar algo que no ha vivido? Ahora, esto es muy importante, porque muchos de ellos también entregan, más que palabra, entregan pensamientos de filosofía. Y la filosofía no va a cambiar a nadie. El que va a cambiar la vida de una persona son los principios de su palabra. ¿Cuántos están aquí? Pueden decir amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Y yo quiero decirte, Él te consuela en los momentos que tú estés viviendo. Yo no sé qué momento estás viviendo hoy en tu vida, pero Dios tiene poder para consolarnos. Dios tiene poder para animarnos. Está aquí. Ahora, ¿por qué Dios quiere consolar nuestra vida? Para que usted, número 1, pueda consolar. Número 2, para que usted pueda orientar. Número 3, para que usted pueda aconsejar. Número 4, para que usted pueda guiar. ¿Cuántos quieren guiar a otros? En un momento Jesús le dijo a unas personas, ustedes son ciegos y guías de ciegos. ¿Está aquí o no? Jesús confrontaba a la gente, le decía, ustedes son ciegos, son guías de ciegos, quieren guiar a otros y ni ustedes mismos están bien. ¿Cuántos saben de que un corazón tiene que estar sano? Un corazón tiene que estar sano. Por eso nosotros en la iglesia Encuentro con Jesús enseñamos claramente también acerca de la imposición de manos. ¿Cuántos saben de que cuando oramos e imponemos las manos, si una persona no anda del todo bien, puede transmitir cosas contrarias y negativas? Pero algunos desconocen esto y dejan que cualquiera le ponga las manos. ¿Cuántos están aquí? En las iglesias tradicionales se usa, vamos donde la hermanita tanto, vamos acá, vamos allá, que nos ore, que nos unja. Y la persona dice grosería, vive como quiere, está en fornicación, pero tiene un don. Tenga cuidado con eso. ¿Cuántos están aquí? Es un tema doctrinal la imposición de manos, hermano. Cuando usted ore, cuando usted vaya a orar por alguien. Por eso de repente yo les digo a los padres, oren por sus hijos, y algunos papás no quieren orar por sus hijos porque saben que no andan bien. Y obviamente no van a entregar nada si no andan bien. ¿Cuántos están aquí? Algunos me ponen cara como rara. El pastor se está poniendo pesado. El Señor nos está hablando por esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de nosotros es perfecto, hermano. Yo no estoy hablando de que yo soy una persona perfecta, pero estas cosas hay que hablarlas. ¿Está aquí? Entonces, ¿por qué es importante ser consolado? Porque cuando tú recibes el consuelo de parte de Dios, tú vas a entregar algo a otras personas. Porque lo que hoy quizás estás viviendo, y usted dice, esta es mi prueba, esta es mi carga. Lo que hoy para ti es una prueba, mañana puede ser tu testimonio. Lo que hoy es una prueba, mañana tú le vas a decir con base y con fundamento a una persona y le vas a decir, mira, yo pasé esto. Yo estuve ahí donde tú estás ahora, pero Dios me ayudó. Él vino a mi vida, yo pedí su ayuda y hoy yo puedo hablarte a ti. Te puedo decir que Jesucristo cambia, salva, restaura, anima. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. Yo te quiero decir algo. Mira, yo te quiero contar un testimonio, porque es triste. Yo cuando fui chico tuve muchos problemas en mi casa, problemas de violencia intrafamiliar. Viví en ese ambiente, viví en un ambiente muy fuerte de alcoholismo también. Por eso entiendo a muchas personas cuando llegan a la iglesia en esa circunstancia. Viví muchos problemas de violencia intrafamiliar.
Estuvimos en tribunales. Desde muy pequeño yo andaba en todo eso y muchos de ustedes quizás no lo saben. Muchas veces vemos a la persona parada aquí, a mí, a cualquiera pueden ver aquí, pero hay muchas cosas que pasan detrás de todo esto. Y desde muy pequeño, hermano, yo tenía que andar en los tribunales de justicia y con mi mamá por los problemas que tenían ahí en el matrimonio. Pero cuando ya crecí, escucha esto, cuando ya crecí y Dios me permite estudiar una carrera, después Dios me permite postular un trabajo y trabajé, imagínate dónde me tocó trabajar. Me tocó trabajar en el área de violencia intrafamiliar. Cuando crecí. Pero gracias al Señor yo ya había conocido a Jesús. Y el primero que me sanó fue Jesús. Jesús me hizo perdonar a mi papá. El domingo que viene venga porque vamos a hablar de la paternidad de Dios. Hay mucha gente que no ve a Dios como papá. Hay mucha gente que no ve a Dios como padre porque no han perdonado. Pero cuando yo conocí a Jesús, perdoné, tuve que perdonar a mi padre. Y el Señor comenzó a hacer una sanidad. Por eso la Biblia dice que Él nos consuela. Hay muchos que no han experimentado el consuelo de Dios. Y Él nos consuela. Pero a mí me tocó enfrentar todo eso cuando grande. Cuando grande tuve que enfrentar y estar con mujeres ahí que te contaban historias terribles de lo que estaban viviendo. Y en mi mente era tan difícil, aunque ya era creyente, pero se me venía todos los recuerdos de mi infancia, todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que vivir. Pero yo lo que no me daba cuenta es que Dios me estaba tratando. Dios me estaba sanando. Entonces ahí sí se aplica la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Lo que yo no entendía por qué Dios me había puesto en ese trabajo. Yo no entendía, pero lo que Dios estaba haciendo, Él me estaba sanando. Él me estaba haciendo quizás recordar cosas de la infancia, pero para que yo no hiciera lo mismo en mi matrimonio. Está aquí. ¿Cuántos están aquí? ¿Están entendiendo la palabra? Lo que hoy día estás experimentando, lo que hoy día estás viviendo, mañana puede ser tu testimonio, hermano. Mañana puede ser tu testimonio poderoso para contarle a alguien y decirle: yo estuve ahí, estuve en esa etapa, pero le di la oportunidad a Jesús. Vamos a la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios 1, 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cuántos saben de que la consolación de Dios es necesaria? Es necesaria. Necesitamos que Dios consuele nuestras vidas. Segunda de Corintios 1:4, vuelvo a repetir este texto. Segunda de Corintios 1:4, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras. ¿Es en algunas o en todas? ¿En algunas o en todas? En todas. El Señor tiene poder para consolarte en todas las áreas. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por. Si Dios te consuela a ti, me consuela a mí, tú vas a ser un medio de bendición para muchas personas. Porque no es tu capacidad. ¿Tú crees que yo estoy parado aquí por mis capacidades? Si estamos aquí, hermano, es porque Dios lo ha permitido. Él lo hace, la obra es de Dios, no de hombres. Y Él tiene poder para consolarte, para animarte, para restaurarte, para levantarte, para que ayudes a otro. ¿Cuántos necesitan más de Jesús? Yo necesito más de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Lo que hoy quizás no entiendes, mañana puede ser parte de tu poderoso testimonio. Amén. Segundo, Salmo 34, versículo 19. Mira lo que dice el Salmo 34, 19. Dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Número 2, si lo quiere notar.
aunque la tormenta sea difícil, siempre hay una luz de esperanza. ¿Cuántos saben de que hay esperanza? Como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, dicen algunos por ahí. Y lo segundo que yo quiero hablar con usted es que aunque la tormenta sea difícil, siempre hay luz de esperanza. ¿Y sabes qué? Esta palabra del Salmo 34, 19 que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Esta palabra está enseñando que Dios bendice, su mano de protección se extiende a aquellos que quieren vivir obedeciendo la palabra de Dios. Muchas personas dicen: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué estoy en esto? ¿Por qué no salgo nunca de esto que estoy viviendo? La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿estoy viviendo conforme a la palabra? ¿Estoy intentando apegarme a los principios de la palabra? Nosotros tenemos que tener fe en Dios, y nosotros la tenemos, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros ha sido dado una medida de fe. Pero tener fe no te deja fuera de vivir injusticias, enfermedades o malas noticias. ¿Cuántos quieren tener esperanza en medio de una tormenta? Es necesario, hermano, en el tiempo que hoy estamos viviendo, como país, tenemos que tener esperanza. ¿Pero esperanza en quién? ¿En tus gobernantes? Tenemos que tener esperanza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto. Hay cosas que golpean nuestras vidas, y creer en Dios e intentar vivir para Dios no te deja fuera de las tormentas. La Biblia dice que habían dos construcciones. Escucha. Dos construcciones, dos casas, dos viviendas. Una vivienda de una persona inteligente y sabia edificó su casa sobre la roca, pero otra persona edificó su casa sobre la arena. Dos personas que de la noche a la mañana vino la tormenta, golpeó aquella vivienda, y dice que la que fue construida sobre la arena fue grande la ruina. Ojo al detalle, esta historia dice que en ambas construcciones la tempestad golpeó. Quiere decir esto, que ser creyente no te deja fuera de los momentos difíciles. Tanto el creyente, no creyente, el ateo, el agnóstico, el testigo de Jehová, el mormón, el que cree en lo que sea, no te deja fuera de los momentos difíciles de la vida. ¿Cuál es la diferencia? El fundamento. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde está tu fundamento? ¿En qué se fundamenta nuestra vida? Y nuestra vida tiene que estar fundamentada, formada en la roca que es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren estar fundamentados en la palabra? Que Cristo gobierne tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar. Es lindo entrar a una casa que haya un texto de la Biblia, y muchas personas en las casas tienen las Biblias ahí puestas en algún lugar. Pero una cosa es que tú tengas un cuadro de la Biblia, una Biblia en tu velador, y otra cosa es que en tu casa estés intentando que la palabra reine. ¿Cuántos se dicen amén a esto? Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, y muchas veces los propios creyentes están viviendo más en los principios de este mundo que en los principios de la palabra de Dios. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Le gusta esta palabra? Ahora, las tormentas van a llegar. Los momentos difíciles sí llegan, en cualquier momento. De hecho, yo he hablado con muchos matrimonios y me han dicho, nosotros nunca tenemos diferencia, nunca pasamos problemas, pero en algún momento hay un área, y no estoy diciendo que quiero que pase, es que pasa. Es que pasa en algún momento. Puede ser en el área financiera, en el área amorosa, no lo sé. Pero en algún momento hay diferencia, ¿o no? ¿A cuántos de los matrimonios en algún momento se le voló la paloma del Espíritu? Aleluya. Habla a tu pueblo, Señor. Aleluya. ¿Cuántos durmieron? Se fueron a acostar y durmiendo con el enemigo.
Literalmente, pues, hermano. ¿Cuántos se fueron a dormir y como que sentían que en medio de la cama había como una división de la guerra de Vietnam al medio? Y ni por si acaso tocar. ¡Ay! Que el Señor nos ayude. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en nosotros está la palabra. Diga conmigo, en nosotros está la palabra. En nosotros está la palabra. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está aquí o no? Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos quieren vivir la palabra? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Los que vivimos la palabra, quiero decirte algo, se cumple Romanos 8:28. Los que vivimos la palabra, yo te quiero decir algo, aunque la tormenta sea difícil, siempre hay una luz de esperanza. Los discípulos se estaban hundiendo en la barca, hermanos. Los discípulos se estaban hundiendo, el maestro estaba ahí. Y los discípulos le dijeron, maestro, tú estás durmiendo y nosotros aquí estamos pereciendo. Estoy parafraseando esa parte de la historia. Pero Jesús se para ahí en la barca, comienza a hablar unas par de palabras y todo comenzó a cambiar. Yo quiero decirte algo, Jesús está en tu barca. Preocúpate que Jesús esté en la barca, porque cuando Jesús está, las cosas pueden cambiar. Cuando Jesús no está, ahí sí que preocúpate, porque ahí nos comenzamos a hundirnos. Preocúpate que la palabra, no te olvides, Jesús es la palabra. ¿Cuántos quieren que Jesús esté en su vida? Amén. Lo tercero y final, Habacuc capítulo 2 versículo 4. Habacuc capítulo 2 versículo 4, mira lo que dice la Biblia. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice la palabra, mas el justo por su fe. ¿Le gusta leer esto, no? Siempre leemos la última parte, el justo por su fe vivirá, y nos olvidamos de la primera parte. Si muchas veces hay muchas personas que les gusta leer la Biblia de los pancitos de vida, y en los pancitos de vida toman lo que yo lo llamo el horóscopo cristiano, el pancito de vida. ¿Conocen los pancitos de vida? Los pancitos de vida son unas cajitas donde aparecen varios versículos de la Biblia, y algunos para comenzar el día dicen, a ver, ¿qué dice hoy día? Y van y toman los pancitos de vida, casi todo lo que dice es bonito. Por eso dice que cuando leemos esta parte, generalmente la gente lee la última parte y dice, mas el justo por su fe vivirá. ¡Wow! ¡Amén! Decimos. Pero nos olvidamos de la primera parte. Y te quiero explicar la primera parte. Porque si usted ve en otra traducción de la Biblia, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, si usted lo quiere buscar ahí, dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. ¿Le gusta esto? No, pastor, me gusta la segunda parte del texto, pero la primera como que no me gusta mucho. Y esta palabra está diciendo ahí, dice, aquel cuya alma no es recta, está diciendo, aquel que es orgulloso, que confía en sí mismo, su vida está torcida, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Qué dice la Biblia con los orgullosos? El Señor los mira de... Todos en algún momento tenemos un grado de orgullo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano que tienen un grado de orgullo? Digan la verdad. Si las cámaras del cielo nos están grabando, ¿cierto? Hermano, pero la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Lo último y final. Lo último que quiero compartir con ustedes. Diga conmigo fe. Diga conmigo fe en la adversidad. Y sabes que, hermano, todo es cuestión de fe. ¿Tú ves a Dios aquí? ¿Usted ve a Dios aquí? Pero Dios está aquí. Porque Él dijo,
que teníamos que congregarnos. Él dijo: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso es importante ir a la iglesia y congregarse. Todo es cuestión de fe. ¿Cuántos en algún momento han decaído en la fe? ¿Has decaído en la fe en algún momento de tu vida? Parece que aquí hay puros superhéroes. Superhéroes de fe, superhéroes de que no tienen errores de nada. O les da flojera levantar la mano, no lo sé. Pero en algún momento nosotros hemos decaído. ¿Cuántos en pandemia decayeron en su fe? Hermanos, decaímos en la fe. Decaímos en la fe. Y escucha esto, cuando uno hablaba con algún hermano en el tiempo de pandemia, muchos no estaban bien en su fe y su vida con Dios. Pero todo es cuestión de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice: el justo vivirá por su fe. Y usted y yo tenemos que ser personas de fe, y tenemos que tener fe en los momentos difíciles. ¿Dónde va a ser probada tu fe? ¿Tú crees que tu fe va a ser probada cuando tú estés allá arriba? Tu fe va a ser probada en los momentos difíciles. Cuando te llega una mala noticia, cuando hay un diagnóstico negativo. Y muchos de nosotros hemos decaído en la fe. ¿Y qué pasa cuando alguien decae en la fe? Si lo quieres anotar, cuando alguien decae en la fe, trae inseguridad. Cuando una persona decae en la fe, se vuelve una persona insegura. Insegura de sus decisiones. Diga conmigo: pero al que ama a Dios todo le ayuda bien. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El que ama a Dios todo le ayuda a bien. Eso es lo que te tiene que importar. Lo que te tiene que interesar hoy día es amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. Eso es lo que te tiene que importar, amar al Señor. Por cuanto tú ames a Dios, lo que tú vives, lo que tú pases, eso realmente Dios tiene un plan y un propósito. ¿Está aquí o no está aquí? Y tengo que tener fe en Dios, que aunque yo no pueda ver, Dios está obrando. ¿Está aquí? Yo no puedo ver cosas, pero sé que Dios está haciendo cosas. Y usted está aquí, estamos en una atmósfera espiritual aquí. Yo no estoy orando por nadie en este momento, pero en el nombre de Jesús yo sé que al venir aquí y estamos buscando la presencia de Dios, alguien que vino con un corazón quizás dolido, lastimado, dañado, una enfermedad, alguien se puede ir sano. ¿Lo crees o no lo crees? Una fe que tienen algunos. Si usted viene por rutina no va a pasar nada. Pero todo es cuestión de fe. El Señor nos dijo: realicen 3 noches de milagro. Y en las 3 noches pasaron cosas. La primera noche muchas personas se reencontraron con Jesús. La segunda noche vimos milagros aquí. Los vimos. Y la tercera noche fue el broche de oro, donde la presencia de Dios nos visitó. Muchos hermanos nos decían: sentí el gozo de Dios. Hace tiempo que no reía en la presencia de Dios. Pero es cuestión de fe. ¿Cuántos está aquí? Por eso, hermano, es importante que usted sepa la Escritura. Pero otra cosa es vivir la palabra. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando usted esté en momentos de dificultad, usted tiene que decirle al Señor: Señor, háblame y dame una palabra. Dime una palabra. Yo lo he contado muchas veces esto y lo seguiré contando. Cuando nació nuestro hijo Samuel, que cumplió el día viernes, cumplió 3 años. Es un milagro del Señor, Samuel. Samuel cumplió 3 años y yo recuerdo, y déjame decirte, y no tengo vergüenza de abrir mi corazón, porque cuando él, ahora que cumple 3 años, desperté el día viernes de la mañana, él estaba dormido y yo tenía que salir. Y me acerco a él y le doy un beso. Y miro su foto y me pongo a llorar.
Porque cuando a mí me lo entregaron y él nace con ese problema que él tiene, uno comienza a cuestionarse. Porque cuando tú pasas momentos difíciles, uno se comienza a cuestionar o no. ¿Te has cuestionado alguna vez? Yo me empecé a cuestionar ahí en el hospital, pero el Señor vino y me trajo una palabra. Ningún familiar estuvo ahí, eran las 6 y tanto de la mañana. ¿Quién se iba a levantar a las 6 de la mañana? Nadie se levantó a las 6 de la mañana, estuvimos nosotros con mi esposa ahí, los 3 con nuestro hijo. Pero como te decía al principio, la mejor compañía es la compañía del Espíritu Santo. Y cuando usted esté pasando momentos difíciles, va a venir una palabra. Dile a que está a tu lado, lee la Biblia. Lee la Biblia. Por cuanto tú leas la Biblia, el Espíritu Santo traerá una palabra. Nuestro hermano Raúl, mire, escuche, nuestro hermano Raúl está pasando un momento difícil. ¿Pero usted cree que Dios no le ha dado una palabra? ¿Dios le ha dado una palabra? Dios le ha dado palabra. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado momentos difíciles? Levanta tus manos. ¿Dios te ha dado una palabra? Dios te ha dado una palabra. Dios te ha dado una palabra. Yo uso frecuentemente mi teléfono y a algunos quizás los aburro a ustedes y les envío textos de la Biblia. Y algunos me responden, otros no, y me dicen, pastor, gracias. Gracias. Porque la palabra llegó justo en el momento. Yo comparto la palabra, personas de Chile, de otros lados también estoy compartiendo textos de la Biblia. Un texto, un simple texto. Y me escriben, gracias. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra siempre llega a tiempo. La palabra siempre llega a tiempo. Diga conmigo, la palabra siempre llega a tiempo. La palabra siempre llega a tiempo. Y hoy día Dios nos está hablando a través de su palabra. Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Yo no sé qué etapa de tu fe estás viviendo hoy día. No sé qué etapa de tu fe, pero tú necesitas escuchar esta palabra. Escucha, Mateo 6:26. Mira Mateo 6:26. Quiero que analices Mateo 6:26. Porque alguien que está aquí, alguien que nos está mirando, necesita escuchar esta palabra. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo. Lea conmigo, ayúdeme a predicar. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Y dice el Señor en su palabra, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, hermana, yo te quiero decir algo. Tú tienes valor. Tú tienes un valor, dama, varón, tú tienes un valor. Usted tiene un valor. Y el Señor dice, si yo me preocupo de los animalitos, de cuidar a los animalitos, ¿cuánto más yo que soy el creador de todas las cosas, no me voy a preocupar de mi creación, de mis hijos? ¿Está aquí? El Señor se preocupa por ti. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios alimenta a los animales, también se va a preocupar por sus hijos. ¿Está aquí? Y la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Escuche, estoy terminando. Aquel que intente hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, aquel que es honrado con Dios, aquel que quiera vivir a cuentas con Dios, aquel que su vida espiritual intente vivir para Dios, por cuanto busca a Dios y tenga fe con Él, fe en Él, Dios estará contigo. Dios estará contigo. Termino esta palabra de esta manera y tengo que hacer una aclaración muy importante. Los estudiosos de la Biblia, cuando llegamos a Romanos 8:28, y es importante, y a mí me llama mucho la atención esto, ellos explican, los eruditos bíblicos, es decir, aquellos que van mucho más allá de lo que quizás uno ha estudiado. Y los estudiosos de la palabra dicen que Romanos 8:28 dice que todo me va a ayudar para bien. Y muchas personas tienden a pensar que el pecado que practican, escuche, preste mucha atención, estoy terminando. Muchos piensan, bueno, estoy en una vida de pecado. Estoy haciendo cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Y dicen, bueno, todo me va a ayudar para bien. Pero yo quiero decirte algo, diga conmigo. No es así. Porque el pecado
nunca va a traer algo bueno. El pecado siempre va a traer consecuencias. Si usted es una persona que tiene quizás un vicio, no lo sé, eso en algún momento te va a pasar la cuenta en tu cuerpo, en tu organismo. Dios te va a perdonar de los pecados. Dios te perdona de todos los pecados. Pero nuestro organismo puede comenzar a tener secuelas y daños producto de no cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Está aquí? Entonces, el que está en una vida de pecado, todos los días nosotros le fallamos a Dios. Una cosa es que nosotros todos los días nos equivocamos, pero hay personas que están en un estado que no salen. ¿Está aquí? Están practicando algo que no salen y ni siquiera son suficientemente hombres o mujeres para pedir ayuda para que alguien los saque de ahí. Están en un estado de pecado. Y no pueden decir que todo les va a ayudar a bien. Al contrario, no. Les va a traer en algún momento una consecuencia. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces hay que tener cuidado cuando decimos Romanos 8:28. Porque todo nos va a ayudar a bien, sí, por cuanto tú ames a Dios. Ahí está la clave. Dios nos quiere ayudar hoy día y hay cosas que vamos a vivir y vamos a sacar una enseñanza para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que eso ayude también a otras personas. Por lo que hoy día a lo mejor es tu prueba, mañana va a ser un testimonio. ¿Por qué no te pones de pie? Romanos 8, estimados hermanos y hermanas, nos habla si vive siendo espiritual o vive siendo carnal. Yo te quiero que usted mismo, cada uno se analice dónde estamos, en qué lugar estamos. ¿Estamos en el área de ser gobernados por nuestra carnalidad o estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios? Por cuanto eres temeroso a Dios, por cuanto eres temeroso a la palabra, lo que hoy es una prueba, mañana puede ser un poderoso testimonio. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Comienza a hablar con el Señor.